Hola a todos, muchísimas gracias y muy bienvenidos una vez más pues, a un ratito de mis tiradas de muestra. Ya sabéis que el contenido de Sol, tiradas de muestra, bueno, es tarot, son de muestra, pero también es el avanzar un poquito más en a ver cómo podemos o hacer algún tipo de ritual, o entender un poquito más el tarot, o comprender cualquiera de las mancias que podemos utilizar todos, en cualquier momento, para ver si procuramos el que algo nos venga, o algo se vaya, o algo así. Bueno, hoy vamos a ver qué podemos hacer para que esa llamada que tanto esperamos o tanto queremos se produzca, o que tengamos una señal de esa persona, o que esa persona a lo mejor se nos declare o nos diga algo así. Bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser preguntar al tarot cómo está el panorama, para ver si nos dice, bueno, pues si solo tenemos propicio o no, quiero decir, si algo no es favorable para nosotros que suceda, o tanto para nosotros como para esa otra parte, esa otra persona, lo normal será que no se dé. Y si está favorable de que suceda o que deba de suceder, bueno, pues podemos hacer que a lo mejor se nos adelante un poco. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que no podemos en ningún caso o no debemos de intentar es manipular el destino, manipular la realidad, manipular la voluntad de otras personas. Podemos ayudar un poco o podemos entorpecer un poco, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Bueno, vamos a como siempre os digo, vamos a hacer, pues en esta ocasión, fijaros, 2 montoncitos solo, porque lo que sí que os voy a decir es, en función de lo que salga, qué cartas podemos utilizar para que eso se dé. Ahora me explico, venga, montón 1, montón 2. Los que hayan elegido el montón 1 y quieran en este caso bueno, pues tener alguna comunicación o quieran recibir esa llamada o recibir ese encuentro o tener noticias de eso, les tengo que decir que esto se está retrasando porque además esa otra persona o esa otra parte no está como muy decidida, Todavía aquí hay cosas que deben de suceder o deben de pasar tanto en nuestro lado como en el suyo para que al final esto se dé. Al final sí es cierto que se va a dar esa comunicación que queréis, sí es cierto que se va a dar ese encuentro y sí es cierto que lo tenéis todo bastante favorable para que ese encuentro con esa persona por la que estáis preguntando, o si es algún tema de trabajo o una entrevista pendiente o algo, eso se dé. Pero en el momento actual, aquí todavía hay cosas que debéis de vosotros interiorizar, pensarlas un poco de otra manera, no porque no estéis correctos, sino porque pertenece a vuestra evolución personal. Y la otra persona, ese apartarse o ese no ser claro sobre todo, no estar siendo muy claro o clara, lleva también un camino de búsqueda, de saber bien qué es lo que se quiere, ¿de acuerdo? Bueno, eso los que hayan elegido el montón 1. Los que hayan elegido el montón 2, aquí lo que tienen con respecto a este tema es lo siguiente. Está aquí bastante más claro el asunto. Aquí esa comunicación se va a dar. Por ahora hay una serie de cosas que no nosotros, la otra parte, bueno, ha tenido aquí algunos roces con algún tema referente a esto. Cree que debe de venir con algo un poco más en condiciones, no sé por qué será. O aquí falta todavía de encajar algo, pero si os dais cuenta tiene aquí 3 5 y el 9 de bastos. Y estos 3 5 los tiene un poco de no sentirse bien, de tener un poco de desesperación, de creer que todo está perdido y demás, ¿vale? Aquí tenemos ya el 2 de copas con ese 9 de oros y el 3 de copas, ese rey de espadas, el 2 de espadas, 7 y la carta de los enamorados. Aquí esa comunicación, esa llamada al final se va a dar, pero esta persona si la hace o quiere el encuentro tal, yo lo veo que viene un poco desvalido o desvalida, viene un poco no sabiendo qué decir y viene un poco, no sé, creo que a ponerse delante de vosotros, pues saber cuál es el panorama o qué es lo que vosotros decidís hacer con él o con ella, pero no está tan claro. Lo que sí que sale claro es una necesidad de esa persona de tener alguna comunicación con vosotros o quereros ver, ¿vale? Bien, sabiendo esto, lo digo a la hora de, pues por ejemplo, hacer, no sé si llamarlo un pequeño ritual, o yo los prefiero llamar gestos cotidianos, ¿vale? Pues mirad, he cogido una baraja de juego muy sencillita, Y lo que vamos a hacer para, si queremos recibir esa comunicación es, pues por ejemplo, sacar esta sotita de bastos, sacar un 2 de oros,
sacar una sota de espadas, que yo en la sota de espadas suelo ver a alguien que debe de estar atento a nosotros o debe de prestar atención a eso. Por ejemplo, también sacarnos un 3 de oros, que para mí son todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, cosas que nos pueden venir tanto directamente o por terceras personas. Y yo sacaría también además un 2 de copas, porque también quiero que esa comunicación se dé en un sentido concreto, ¿de acuerdo? Me da igual, podéis sacar todas estas o podéis sacar cualquier otra carta. Lo que yo ahora sí que haría es lo siguiente, estas cartitas, que ya lo veis que es una baraja de juego muy pequeñita, como no, ya se supone que no debéis de volverlas a utilizar para nada de juego, incluso puedo escribir en ellas lo que quiero. Cómo quiero que sea esa comunicación, de qué forma quiero que se dé, qué es lo que quiero que se me diga, para qué quiero que se me dé esa comunicación, quién quiero que me dé esa comunicación. Y simplemente las llevo conmigo, yo las suelo meter en el monedero, porque además es un sitio donde siempre suele haber movimiento, ¿no? Entonces, o en el monedero, o en el tarjetero, o donde consideréis oportuno, pero llevarlas siempre conmigo, ¿vale? Y si por ejemplo lo que quiero que se dé es un encuentro, porque lo que quiero es ver a esa persona, evidentemente a lo mejor se tiene que dar una comunicación para ese encuentro, o en ese encuentro se hablarán de cosas, pero lo que quiero es verme con esa persona. Yo suelo sacarme un 2 de espadas, en el sentido en el que yo como que yo no voy a hacer nada. Yo quiero que ese encuentro se me dé, verme con la otra persona, pero yo no voy a hacer nada. Por ejemplo, un 2 de bastos, que es una carta en la que si ese encuentro se da, todo está todavía por pasar, ¿no? Pueden empezar a pasar cosas. Por ejemplo, yo sacaría algunas también en las de espadas, o las de copas, o las de oros, o las de bastos. Hombre, si puedo llevar los 4 ases, siempre voy a tener bastante fortuna o éxito en aquello que estoy pidiendo. O incluso si quiero solamente llevar los 4 ases conmigo, en el monedero, en el bolso o incluso metidos en un bolsillo, ¿eh? Eso sí, si los vais a meter en los bolsillos como en un saquito aparte, ¿eh? Como que no rocen con las demás cosas, es unas cosas más que lleváis en los bolsillos. Y sobre todo para ese encuentro yo suelo sacarme siempre el 3 de bastos y el 3 de copas, porque son cartas de encontrarnos pero de avanzar en ese encuentro. Y como siempre os digo, como es una carta de juego, que no la voy a dedicar al juego, sino la voy a dedicar a estos pequeños rituales, pues si queréis, escribimos en ellas. ¿Qué ocurriría? Que después si vamos a querer pedir otras cosas, pues habría que desechar esta baraja y coger otras. Pero como para este tipo de peticiones vamos a utilizar carta de juego y continuaremos sacando otras cartas de la baraja, no desechéis el resto de la baraja cuando sea oportuno, porque siempre la podremos utilizar. Escribiría lo que quiero, el tipo de encuentro, cómo quiero ese encuentro, qué quiero que suceda en ese encuentro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, igual las llevaría conmigo. ¿Qué tenemos que hacer con estas cartas? Si esa llamada se produce, nos guste o no nos guste, ¿eh? Si ese encuentro se produce, nos guste o no nos guste, pero la petición ha sido atendida, ponemos una velita blanca en agradecimiento y, queridos, hay que destruir las cartas o tirarlas fuera de casa, deshacernos de ellas. Si no las queréis quemar, pues porque a lo mejor es muy engorroso y están plastificadas o lo que sea, las cortamos, las rompemos en trocitos muy chiquinines y a una papelera, a la basura, pero fuera de casa, ¿vale? Eso sí, damos gracias, haya sucedido lo que hayamos pensado como nosotros queríamos o no. Y si acaso volvemos a pedir de otra manera o cosas así. Bueno, pues estos pequeños, no sé, gestos, estas pequeñas señales suelen dar muy buen resultado. Os la recomiendo a todos cuando queráis pues que alguna situación avance o que alguna situación pues podamos acelerarla un poquito. Y sobre todo, siempre que hagáis algo de esto, pedir que sea para vuestro bien y el de la otra parte, y siempre dando gracias. Porque aunque tengáis que vivir algo que al final no sea lo que vosotros esperabais o que no, lo vais a vivir de tal manera que vais a entender perfectamente pues por qué esa llamada como vosotros queríais no se ha terminado de dar, por qué esa situación como vosotros queríais a lo mejor no se ha terminado de dar, o al contrario, os lo aceleran, os lo traen y entonces vais a comprender mucho mejor el que se dé en este preciso momento. Un besito muy fuerte a todos y seguirme proponiendo cositas de este tipo, que ya lo veis que todos los días aquí en Sol Tiradas de Muestra atiendo vuestras peticiones. Un abrazo grande.